Listo, ya estamos grabando. Ay, no, esto me lo quedo yo. Ya estamos grabando. Déjenme jalarme esto para allá. Acá. Ya cuando surgió la pandemia, Va. público, ya no funcionó. Hoy se desconectó. Se apagó el proyector. No, ya está. Ahí está, ¿no? Como que tiene el falso el cable. Va. Si estuvieron de curiosos en el Classroom, vieron que ayer subí un collab. De hecho, a ver, se los enseño. En el Classroom, en el capítulo de Feature Engineering, le subí unas pequeñas notas. Normalmente para todas las clases hago acordeones, ¿ok? ¿Por qué? Porque es tanta información que hasta se me puede olvidar. Entonces, aquí está un resumen de todo lo que les platiqué en la clase anterior, lo que hacen los métodos de clusterización y demás, y la actividad práctica de lo que checamos en el TensorBoard y los sesgos que tuvimos de ética y de cuantificación, ¿vale? Porque la clase no se grabó. Entonces, para que tengan ahí la nota de lo que vimos, aquí está, ¿sale? Pero el día de hoy lo que vamos a hacer, como les prometí la clase pasada, es que les voy a enseñar a entrenar nuestro propio embedding y vamos a jugar con el TensorBoard. ¿Se acuerdan qué es el TensorBoard? El visualizador de TensorFlow para ver los clusters, ¿va? Sí. Este de acá, miren. Déjenme irme hasta abajo, ahorita se los enseño. Me sonaba, pero no estaba muy seguro que era eso. Sí, es justo ese de ahí. Déjenme ver dónde está en el código. Este collab no lo hice yo, ¿ok? Este collab viene de la documentación de Keras. Lo único que sí hice yo fue traducirlo, ¿va? Aquí está el TensorBoard. Ah, no, pero estos son los callbacks del modelo. Ahorita les digo que es un callback y demás. Aquí. El proyector. Este de acá. ¿Se acuerdan de nuestra nube de palabras? Sí. Bueno, esta era Word2 palabras, ¿no? Lo que les voy a enseñar hoy es a crear su propio Word2Vec y a visualizarlo aquí para que puedan ver cuáles son las similaridades entre palabras que ustedes generen a través del modelo con el que entrenan el embedding, ¿de acuerdo? Van a generar dos archivos, uno el de las palabras y otro el de los metadatos de las palabras. Entonces, todo eso se los voy a explicar poco a poquito, ¿sale? ¿Por qué? Porque como se acordarán, les dije que esto tiene mucho potencial para hacer un proyecto de mitad de semestre, ¿sale? Entonces, déjenme abrir mis notitas que tengo para ustedes por acá y comenzamos, ¿vale? Lo que les platiqué en la clase pasada es que un embedding no es como tal un modelo solito, sino varios modelos jugando al mismo tiempo, ¿se acuerdan? Que esos varios modelos lo que hacían era colaborar entre sí para generar mi vectorización con un sentido semántico. Es la parte que había dicho de agarrar como oraciones, tres palabras, dos palabras. Exactamente. Entonces, déjenme abrirlo acá. Déjenme abrirlo en Colab. Y ahora sí, esos modelitos que nosotros usábamos eran dos, que eran los skipgramas y las bolsas de palabras continuas, ¿se acuerdan? Que eran SIBO y los skipgramas. Hoy los vamos a ver con este ejemplo de aquí, ¿vale? Déjenme que cargue, porque el día de hoy no quiere cargar. Aquí está, va que va. Entonces, Word2Vec, ya les he estado explicando que hay muchas formas de generar palabras,
desde las formas más burdas, como el one-hot encoding, que la clase pasada les comenté que se generan puros vectores ortogonales, es decir, no existe similaridad entre uno y otro, porque la similaridad coseno siempre es cero entre ellas por la ortogonalidad. Las bolsas de palabras en las que puedo rescatar la parte de el conteo de apariciones, pero pierdo todo lo demás. Hasta la parte de importancia de palabras como la frecuencia de término por la frecuencia inversa de documentos, ¿se acuerdan? Sí. Dijimos, todos están muy padres, de no saber cómo convertir palabras en vectores, ya tengo 3 modalidades, pero sigue faltándome el contexto. Para ello, vamos a usar Word2Vec. Word2Vec, como ya les mencionaba, no es un algoritmo singular, es una familia de arquitecturas, de modelos y de optimizaciones que se usan para aprender justo esas incrustaciones, esos embeddings, ¿de acuerdo? Y sobre todo, se utilizan grandes conjuntos de datos para entrenarlas, ¿ok? Los embeddings de Word2Vec han demostrado ser muy exitosas en muchas tareas del procesamiento del lenguaje natural, ¿vale? Este tutorial, por eso me encanta la documentación de TensorBoard. Vamos a hacer algo. No solamente voy a querer que para su proyecto de mitad de semestre me hagan el embedding. Hacer el embedding va a estar divertido cuando lo hagan en equipo, pero ya. Ustedes siempre me dicen, o bueno, al menos me acuerdo de que alumnos que ya he tenido aquí en semestres anteriores siempre me dicen, oye, es que yo quiero un paper, quiero saber de dónde viene esto, quiero saber de dónde se justifica. Bueno, Word2Vec está fundamentado en este paper, Efficient Estimation of Word Representations in Vector Space. ¿Sale? Si se dan cuenta, es pura gente de Google. Estos son pesos pesados de Google, ¿sale? Wow. Ese paper lo tienen aquí. Y no es el único paper en el que está basado, también en representación distribuida de palabras y frases y su composicionalidad. También tiene su propio paper. Lo que voy a hacer, que seguramente, además del embedding, les voy a pedir que hagan un análisis del paper. Si se dan cuenta, estos papers son los que dan miedo, porque son 9 y 12 hojas respectivamente. Entonces, aquí hace una explicación de las arquitecturas de los modelos que utilizan, la teoría, las redes recurrentes para generarlos, este SIBO, estos son los esquiprogramas, los resultados que se obtienen y algunas cuantas métricas de evaluación, ¿sale? Ese es para el primer paper. Para el segundo, es un poco más de lo mismo, nada más que si no mal recuerdo aquí viene justo la probabilidad de una optimización de los esquiprogramas. Ahorita les explico qué diablos es esta fórmula, ¿sale? Entonces, miren, y aquí están sus proyecciones en PCA sobre países y capitales. ¿Va? Entonces, estos no los vamos a leer ahorita, porque si no nos llevaríamos todas las clases, pero seguramente en el proyecto venga como tareita el hacer el análisis de alguno de ellos. A lo mejor y no de los dos, porque si no va a estar pesado, pero lo voy a separar por equipos. Unos equipos hacen el análisis de un paper, otros equipos el análisis de otro. O que no tengan que hacer el análisis, no quiere decir que no lo vayan a leer. Sí. ¿Sale? Que solamente tienen que entregar el reporte de uno, es una cosa, pero yo les sugiero que lean los dos, ¿vale? Entonces, esto que vamos a ver ahorita está fundamentado en esos dos papers, ¿de acuerdo? Ahora, estos dos artículos proponen dos métodos para aprender las representaciones de palabras. Son, creo que era el primero en el que venía el dibujito, ¿no? Otra vez lo voy a abrir, no lo tuve que haber cerrado. El primero es el modelo SIBO, que SIBO son las siglas de Continuous Bag of Words. Este de aquí. El que está a la izquierda, ¿sale? El que está a la derecha, no lo vean por ahora, solo fíjense en el que está a la izquierda. El modelo de SIBO lo que hace es predecir la palabra central basándose en el contexto de las palabras circundantes. El contexto va a constar solamente de pocas palabras, ¿ok? Tanto antes como después de la palabra. Esta arquitectura se llama modelo de bolsa de palabras, ya que el orden en el que estas aparezcan no es importante para el contexto, ¿sale? Solamente que estén cercanas a la palabra que yo quiero predecir, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si tomamos la frase la pelota es redonda y quito la palabra pelota, ¿cuál es el contexto de pelota? La es irredonda, ¿sale? Entonces, la idea de SIBO es justamente calcular
la probabilidad de que ciertas palabras rodeen a esa palabra faltante, ¿va? Por otro lado, el modelo del skipgrama, si se dan cuenta, es justo como el complemento. Predice qué palabras dentro de cierto rango antes y después de mi input, es decir, del valor que yo le voy a proporcionar, se encuentren en la misma oración, ¿sale? Si se dan cuenta, SIBO predice el contexto, skipgramas predice todas las que podrían rodearlo, ¿vale? En este tutorial que vamos a revisar de TensorBoard, lo que vamos a hacer es que, bueno, no es de TensorBoard, es de TensorFlow, vamos a utilizar el enfoque de los skipgramas, ¿de acuerdo? Vamos a explorar ahorita en las imágenes que vienen aquí en el collab qué son los skipgramas para que esto quede claro. Por eso aquí dice skipgramas, texto, tamaño de la ventana. Ahorita les explico qué es eso. Y vamos a entrenar a nuestro propio modelo Word2Vec. ¿Sale? Vamos a hacer nuestro propio embedding. Vamos a hacer nuestro propio modelo que convierta frases o palabras en vectores. ¿Vale? Y lo vamos a hacer con un pequeño conjunto de datos. En específico, vamos a utilizar un fragmento de un texto de Shakespeare, ¿va? Pero ¿se acuerdan cuál era la propuesta de proyecto de mitad? Sí, hacerlo bien funable. Exactamente, como por ejemplo con Mi lucha, algún discurso de Hitler, o cualquier texto que ustedes quieran que sea bastante controversial, ¿ok? Sobre todo, ¿por qué? Porque les voy a enseñar a que proyecten su modelo en el proyector, es decir, que vean qué palabras salen similares cuando ustedes entrenan un embedding sesgado. Por ejemplo, si yo entreno mi modelo con un texto antisemita, ¿qué creen que aparezca acerca de la palabra judía? Pues palabras como detestable, muerte, ¿sí? Mientras que si lo entreno con un texto neutro, pues pueden salir más contexto histórico de la palabra judío y no adjetivos que puedan ser controversiales, ¿no? Básicamente ese es el objetivo del proyecto que les quiero dejar. Va, que va. Entonces, ¿qué son los skipgramas y qué es el muestreo negativo? Mientras que una bolsa de palabras simplemente predice una palabra dado el contexto vecino, el skipgrama predice el contexto de una palabra, dada la misma palabra. Este modelo se les llama skipgramas, pero se entrena con enegramas. ¿Alguien se acuerda de lo que es un enegrama? Eso lo vimos cuando estábamos viendo preprocesamiento de datos. Simplemente es una terna, bueno, no es una terna, es una eneada, en donde tengo las palabras en cada entrada. Por ejemplo, aquí la frase dice, The white road shimmered in the hot sun. Un bigrama sería the white road, road shimmered, shimmered in the hot. Eso es un bigrama. Un trigrama, ahora en vez de ser dos palabras eran tres. The white road shimmer, ¿sale? Entonces los skipgramas son n-gramas, es decir, de tamaño n, que permiten omitir tokens, ¿vale? Vean los diagramas que están aquí en el dibujo, ahorita vamos a ir detallando cada uno de ellos. Profesor, Dime, Baltasar. entonces, las palabras en la oración son como las coordenadas, tienen orden, o sea... Para los skipgramas en específico... No puedes coger la primera y la... no. O sea, sí puedes, que justamente esa es la parte del muestreo negativo, pero las vas a escoger así, tan lejanas, para decir que esos no las prediga. Ahorita voy para allá. Pero justamente, aquí la idea es que te agarres vecinos. ¿Por qué? Porque justo quieres aprender, más bien le quieres enseñar el modelo a que aprenda en qué contexto sí es factible que aparezca una palabra y en qué contexto no. Por ejemplo, ¿la palabra cuántica será factible que aparezca en un contexto de ciencia? Sí. ¿La palabra cuántica será factible que aparezca en un contexto de gastronomía? No. Eso es lo que le queremos enseñar al modelo. Por eso nos vamos a agarrar vecinos, para entender dónde sí y dónde no aparece, ¿de acuerdo? ¿Dudas hasta acá? Va, que va. Entonces, los skipgramas son enegramas que permiten omitir tokens. Y bueno,
texto de una palabra se puede representar a través de un conjunto de pares de skipgrama, es decir, vamos a tomar palabras objetivo y palabras contexto, como le están viendo aquí en la columna de la derecha, ¿sale? Las izquierdas siempre son palabras objetivo, las derechas siempre son palabras contexto. Y palabra contexto tiene que ser vecina de la palabra objetivo, ¿ok? Entonces, en esta frase que yo les propongo, The White Road Shimmered in the Hot Sun, tenemos 8 palabras y el contexto lo vamos a definir por un tamaño de ventana. El tamaño de ventana va a ser cuántas palabras quiero permitir visualizar a la izquierda y a la derecha de mi palabra objetivo, ¿sale? No vean el primer renglón porque se van a confundir porque todavía no saben lo que es el padding. Vean el segundo. Tengo una palabra central, tengo 2 vecinos a la izquierda y tengo 2 vecinos a la derecha. Ese es el tamaño de la ventana, ¿ok? Dirán, bueno, pues si estás parado aquí, ¿por qué nada más te agarras 1 a la izquierda y 2 a la derecha? Ah, pues díganme, ¿qué me agarro a la izquierda si no hay nada? ¿Sí lo ven? Sí. La ventana de tiempo se va deslizando, pero donde no hay elementos, simplemente lo deja vacío. Ahorita les voy a enseñar en la forma del código cómo es que se deja esa ventana vacía. ¿De acuerdo? Esta es una técnica que se llama padding. Padding es como pavimentar con nada los espacios en blanco. Exactamente, o sea, le pones ahí la raya de que hay algo, pero realmente no hay nada, para que el modelo entienda de que todas son palabras o contextos de la misma dimensión. ¿De acuerdo? Una pregunta rápida, o sea, dime. En el grafo, bueno, no, más bien lo de modelos se refiere a la forma de visualizar, ¿no? En este caso el modelo sería el endograma, ¿no? El modelo va a ser Word2Vec, pero Word2Vec basado en skipgramas. Ok, o sea... Vamos a entrenar una red neuronal. Ahorita les voy a enseñar el pipeline. Vamos a entrenar una red neuronal que aprenda a predecir el contexto de las palabras, dándole yo la palabra misma. O sea, el Word2Vec sería como una regresión, o sea, así como pasando la temas estadísticos, y ya esa regresión pues ocupa cositas como enegramas. Ok, vale. Un enegrama, simplemente acuérdense qué es esto. Sí, un amigo me preguntó qué modelo iba a usar, pero me quedó como la duda de qué Justo. modelo, si los enegramas. No, Word2Vec. Word2Vec con aproximación de skipgramas, porque Word2Vec también se puede hacer con Siebel, que es lo que les acabo de comentar, ¿cierto? Pero no vamos a usar Siebel, vamos a usar skipgramas. Que skipgramas no es más que una aplicación de los enegramas, que los enegramas son esto. Aquí están viendo un ejemplo de bigramas, ¿de acuerdo? ¿Dudas con eso? No, todavía. Va, que va. Sí, es muy importante que tengan claro qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que vamos a usar, ¿ok? Va, perfecto. Ahora, el tamaño de la ventana va a determinar el lapso de palabras a cada lado de la palabra objetivo. Entonces, si yo cambio el tamaño de la ventana, también va a cambiar el tamaño de mi contexto. ¿Ya lo vieron? Y se generan muchos más skipgramas, ¿ya lo vieron? Entonces, el hiperparámetro del tamaño de la ventana va a ser importante de determinar, aunque ya hay estudios que nos dicen cuál es el tamaño ideal para ciertos tipos de tareas del procesamiento del lenguaje, ¿vale? ¿Alguien me puede decir cuántas combinaciones voy a tener para un tamaño de ventana n? ¿Cuántos? Por ejemplo, en esta frase, ¿cuántos skipgramas o cuántas palabras alrededor voy a considerar? Pues sería 5 en 8, ¿no? 5, justamente ahí lo tienes, que es 2 por el tamaño de la ventana más 1. ¿Por qué? Pues porque son 2 de un lado, 2 del otro y la palabra central, por eso le sumamos el más 1, ¿de acuerdo? Exactamente. Sí, nada más quería preguntarles cuántas palabras voy a tener que visualizar en el contexto del skipgrama, que justo es 2 por n más 1, donde n es el tamaño de la ventana. ¿Sale? Ahora, el objetivo del modelo del skipgrama es maximizar la probabilidad de predecir las palabras de contexto dada la palabra objetivo, que en este caso es la que está subrayada y resaltada en verde, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo se va a calcular esa probabilidad? Esa probabilidad se va a calcular con esta fórmula, ¿de acuerdo? El objetivo se puede escribir, como el logaritmo de la probabilidad promedio, donde el valor C es el tamaño del contexto de entrenamiento.
¿De acuerdo? La fórmula básica del skipgrama define esta probabilidad con una función que se llama softmax. Es la que tenemos aquí. ¿Qué probabilidad hay estamos usando valles aquí, ¿no? ¿Qué probabilidad hay de encontrar la palabra objetivo dada la palabra contexto? Mi objetivo del modelo que vamos a usar del skipgrama, o sea, que es Word2Vec basado en skipgramas, es maximizar esta probabilidad y que me devuelva las palabras con mayor probabilidad. ¿De acuerdo? B y B' son representaciones vectoriales de el objetivo y el contexto de las palabras. W van a ser los tamaños de los vocabularios. ¿De acuerdo? Ahora, tengan cuidado aquí, porque calcular el denominador de estas fórmulas implica realizar un softmax completo sobre todas las palabras del vocabulario. ¿Están de acuerdo? Es decir, es un cálculo de probabilidad sobre todas mis palabras, lo cual puede ser demasiado. Normalmente estos cálculos son términos grandes, aproximadamente en el rango de 10 a la 5 a 10 a la 7, lo cual es demasiado. ¿Están de acuerdo? Va. Millones. Exactamente, estamos ya en el rango de millones y eso se puede volver computacionalmente muy costoso. ¿Están de acuerdo? Ahora déjenme ver aquí, porque aquí creo que alguno de sus compañeros nos mandó un mensaje en el chat. Ah, no, solo era Norma. Va. Y bueno, hay una aproximación a la función softmax que se llama la función NCE, que básicamente es la estimación contrastiva de ruido. ¿Va? Con el objetivo de aprender embeddings de palabras en lugar de modelar la distribución de palabras, la pérdida NCE se puede simplificar para usar un muestreo negativo. ¿Va? ¿Qué es el muestreo negativo? ¿O cuál es su objetivo? El objetivo del muestreo negativo es simplificar todos estos cálculos. Ya les dije, calcularlo sobre todo el dominio de las palabras va a ser demasiado. Y a veces innecesario, porque ¿de qué me sirve calcular la probabilidad de una palabra con respecto a otra que está lejísimos, que está fuera del contexto? A lo mejor no es 0, pero ¿de qué me sirve ese cálculo? Objetivamente es innecesario, ¿están de acuerdo? Entonces, el objetivo simplificado del muestreo negativo es distinguir la palabra de contexto de un número de muestras negativas extraídas de la distribución del ruido. Más precisamente, una aproximación eficiente del softmax completo sobre el vocabulario es, para un par de skipgramas, plantear la pérdida para una palabra objetivo como un problema de clasificación entre las que sí están en el contexto y las que no. ¿Cómo? Les voy a enseñar acá abajo. Aquí viene el dibujito. Aquí está, por ejemplo, wide y road, sí son palabras que están cercanas, ¿no? Entonces, road vive en el contexto de wide, sí. Le vamos a asociar la categoría 1. Sun vive en el contexto de wide, no. Le vamos a asociar la categoría 0. A eso es a lo que me refiero, ¿ya lo vieron? Pasé de un problema de probabilidades a un problema de clasificación. Pero, o sea, eso mismo con el bigrama, ¿no? O sea, Exacto. Aquí tienes tus bigramas, ¿sale? Okay. Ese es el muestreo negativo. ¿Cuál es tu número de muestras negativas? Aquí tienes 4. 4 muestras negativas. Te están diciendo la palabra 2 está cerca de la palabra 7 en una ventana de... Aquí, ¿cuál es la ventana? Porque aquí no dicen cuál es el tamaño de la ventana, pero supóngate que el tamaño de la ventana es 1. 2 no está a una distancia 1 de 7, entonces por eso es negativo, ¿sale? Es lo que les decía, fíjense, imagínense que tienen 3,000 palabras o 2,000. ¿Tendrá sentido calcular la probabilidad del vecino 2 con el 2,000? No, mejor lo convierto en un problema de clasificación, ¿sale? Esa es la aproximación del muestreo negativo. Como lo de las probabilidades se puede volver complicado, se muestrea negativamente, ¿de acuerdo? Exactamente, es un truquito muy interesante, ¿no? Exacto. ¿Por qué volverlo complicado cuando se puede calcular a través de clasificación? ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, una muestra negativa se va a definir como una pareja, ¿sale? Aquí les tengo algunos ejemplos de parejas. Como hipótesis de la navaja, ¿o qué no?
La navaja de Occam. Ah, bueno, eso nada más dice que el resultado más factible siempre es el más sencillo. ¿Va? Ah, bueno, pero aplicando acá. Ajá, siempre, siempre, siempre queremos lo más sencillo. Acuérdense de la oración de Wet Road shimmered in the hot sun. Entonces, fíjense, shimmered está fuera de la ventana de hot. ¿Ya lo vieron? ¿Sí? Esta va a ser un muestreo negativo. Hot is shimmer, donde la palabra izquierda es la palabra objetivo y la palabra derecha es la palabra contexto. Nada más que como este es un muestreo negativo, es un contexto que no aparece cerca de la palabra objetivo. ¿Sale, vale? Estas son algunas muestras negativas potenciales cuando el tamaño de la ventana es dos palabras a la izquierda y dos palabras a la derecha. Estos que están viendo aquí son palabras que no aparecen cercanos a una distancia 2. ¿De acuerdo? ¿Dudas con eso? ¿Y no le podríamos poner otra palabra arriba y otra abajo? Palabra arriba y palabra... ¿A qué te refieres? Como hacer un círculo en vez de... Ahora, el problema es que tienes una secuencia, ¿no? Al final del día, Sí. el texto es una serie de tiempo, que sí tiene secuencia lógica. ¿Sí? No puedes hacer una oración con palabras en desorden. Si a eso es a lo que te referías con el círculo. ¿De acuerdo? Y también trabajar así los vectores igual está bien complicado. Exacto. Siempre, siempre, siempre lo queremos vectorizar como en RN, ¿sale? ¿Dudas con esto? Va. Entonces, lo que les voy a explicar ahorita va a ser la generación de los skipgramas y de los muestreos negativos para una sola oración. Además, les voy a enseñar a hacer técnicas de submuestreo y entrenar su modelo de clasificación para ejemplos de entrenamientos positivos y negativos, ¿de acuerdo? En el de pertenece o no pertenece al contexto. Con ese modelo vamos a generar nuestros embeddings, ¿de acuerdo? ¿Dudas con eso? No demasiadas, pero... Va, vamos poco a poquito, ¿sale? Lo primero que tengo que hacer, pues ya saben, es traerse las librerías, ¿no? Y aquí tengan cuidado, porque para cargar el TensorBoard hay que cargarlo con Loader Extension, ¿vale? TensorBoard básicamente es un visualizador en línea que se ejecuta con los resultados de TensorFlow, ¿va? Vamos a establecer una semilla, que es la semilla 42, porque acuérdense, en Python existe la aleatoriedad, pero justo si quiero replicar resultados, quiero que sean replicables siempre iguales. Entonces, por eso establezco una semilla, ¿de acuerdo? Lo primero que tengo que hacer, sí o sí, si voy a vectorizar palabras, es que las tengo que, mis oraciones, tokenizar. Si no las tokenizo, es decir, si no las parto, pues no puedo. ¿Están de acuerdo? Entonces aquí está mi oración. ¿Y cuáles serían mis tokens? Pues cada palabra. Que esto ya se los había enseñado en la clase pasada. Voy a crear una lista con todas estas palabras escritas en minúsculas y separadas por los espacios. Entonces, ¿cuántos tokens tengo? 8. ¿Cuáles son mis tokens? De white, road, shimmered, in, de hot y sun. ¿Vale? ¿Dudas con eso? Ahora lo que tengo que hacer es que tengo que crear un vocabulario, ¿están de acuerdo? A cada palabra le tengo que asociar un número. Y dirán, pero no habíamos dicho que eso no tenía sentido gramatical. Exactamente, el sentido gramatical se lo vamos a dejar al modelo. Nosotros solo vamos a pasar a números y que el modelo se encargue de generar con los pesos entrenados la representación vectorial de la palabra. ¿De acuerdo? Genero aquí mi vocabulario, ¿sale? Que es de, le voy a asociar la palabra 1, white, 2, row 3. ¿Por qué estoy escogiendo este orden? Es el orden en el que aparecen y nada más. Ahora, aquí aparece algo bien interesante que dice path 0. ¿Qué es el path? Bueno, si ustedes se fijan, ¿cuántas palabras hay aquí en la oración? ¿Seguros? Son 8. ¿Cuántos tokens hay en la oración? Son 7. 7 tokens, ¿ya lo vieron? Pero si yo quiero que se mantenga la longitud 8, de alguna manera tengo que llenar el hueco. ¿Cómo? Pues genero una variable que se llame path, de padding, y le asocio el 0, porque justo a la izquierda del D no hay nada. Es lo que estaba haciendo hace rato de la ventana, ¿se acuerdan? Para los contextos. ¿Sí? ¿Dudas con eso? Va que va. Y voy a crear un vocabulario
para guardar los mapeos de los índices enteros a tokens. Es esto de aquí. Básicamente es lo mismo, ¿sale? A cada palabra le estás correspondiendo un solo numerito. ¿Cómo vectoriza la oración? Acuérdense que la oración es The white road shimmered in the hot sun. Pues sería 1, 2, 3, 4, 5, 1, 6, 7. ¿Cierto? ¿Sí lo ven? Simplemente la oración la separé en tokens y estoy cambiando el token por el valor del mapa que le corresponde. Eso es vectorizar la palabra. ¿Qué le voy a pasar al modelo? Estos vectores. ¿Qué me va a devolver el modelo? El vector modificado con los parámetros que aprenda la red dependiendo de su contexto. ¿Qué son esos parámetros? Pesos que permiten maximizar la probabilidad de encontrar a la palabra en cierto contexto. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Sí. Estoy comenzando arbitrariamente la vectorización, pero le estoy relegando toda la tarea de la contextualización a la red. ¿Están de acuerdo? Va quedando más claro, ¿no? Poco a poquito, entre voy bajando, va quedando más claro, ¿cierto? Otra pregunta rápida, o sea, si Dime. esa parte de separar, bueno, designamos el número, bueno, la parte de tokenizar, o sea, si alguna palabra no está en nuestro tokenizador, con la vectorización y el contexto, podríamos como rellenar el hueco, o sea, si le digo, yo fui a Shawa en la mañana, como todos los días, el modelo puede entender que Shawa es como la escuela o algo así, o sea, una palabra que no está en su tokenización. Mientras Ashawá siempre se utiliza en el mismo contexto de yo fui a o yo estudié en, puede que sí lo interprete, porque al final acuérdense de lo que les decía el profesor Claudio del símbolo. La idea principal del símbolo no es la forma, sino es cómo se usa. ¿De acuerdo? ¿Dudas con eso? Va, que va. Ahora, ¿cómo voy a generar los skipgramas de una oración? Bueno, ese es el codiguito que me permite hacer la magia. Voy a definir primero el tamaño de mi ventana. 2. ¿Qué significa 2? Que voy a fijarme 2 palabras a la izquierda y 2 palabras a la derecha para su contexto, ¿vale? Voy a utilizar la función de Keras, que se llama Preprocessing Sequence Skipgramas, ¿de acuerdo? Y voy a generar pares de skipgramas, como ya se los había enseñado, palabra objetivo, coma, palabra vecina, con un tamaño de ventana 2. ¿Y de qué rango, a qué rango se van a generar? Pues del 0, o sea, de la entrada 0 de la oración hasta el tamaño del vocabulario, ¿sale? Se lo voy a correr sobre todas las palabras de mi vocabulario, ¿están de acuerdo? Ahora, aquí el muestreo negativo lo voy a determinar en 0, ya que vamos a agrupar en lotes las muestras negativas generadas por esta función, y eso requiere hacer un poco de código. Es decir, ponerlo igual a 0 simplemente es para simplificarnos la tarea, ¿ok? Después nos vamos a pelear con el muestreo negativo para optimizar. Ahorita estoy simplemente instanciando mis skipgramas de la manera más sencilla que se pueda, ¿de acuerdo? ¿Cuántos skipgramas estoy generando? 26. Ahora, ¿cuáles son esos skipgramas? Fíjense, por ejemplo, estos. ¿Sale? ¿A poco no es cierto que el skipgrama inhot es parte de los que debería generar mi modelo? Sí, porque ¿se acuerdan de cuál era la oración? The white road shimmered in the hot sun. Si esta es la palabra objetivo, si esta es la palabra objetivo, ¿a poco esta no es una palabra vecina dentro de la ventana 2? Sí, entonces eso es un skipgrama posible y es lo que está generando aquí. Y de hecho era in hot, pero estaba in the hot, por lo tanto también es parte del contexto, ¿cierto? Aquí son algunos ejemplos de los skipgramas que genera. ¿Dudas con eso? Y dirán, oye, pero ¿por qué 1 y 6 si la ventana era 2? Ah, bueno, porque acuérdense que la palabra de le tocó el valor 1, pero aparecen no nada más en la posición 1, sino en cualquier otra posición del vector. Exactamente, entonces aquí no se vayan con la finta de que restar me da si sí está o no está en la ventana, no. ¿Dudas con eso? Va, ahora vamos a hacer el muestreo negativo, ¿ok? Para el muestreo negativo,
tienen que fijarse primero que los skipgramas devuelven todos los pares, es decir, para una oración chiquitita de 8 palabras, ¿me devolvió cuántos skipgramas? 26, porque se desliza sobre toda la ventana de la oración, ¿están de acuerdo? Ahora, ¿cómo puedo producir pares adicionales que no estén dentro de las ventanas de contexto? Por ejemplo, decir que en mi oración se genera el par road y son. ¿Están de acuerdo que road y son no es un skipgrama válido porque no está dentro de una ventana 2? ¿Cómo los puedo generar? Ah, bueno, eso es lo que vamos a hacer. Y TensorFlow ya trae una función que nos permite generar eso. ¿Qué es esta función de aquí? Log uniform, ¿de acuerdo? Si yo quiero producir pares de skipgramas que funcionen como muestreo negativo, necesito muestrar palabras aleatorias del vocabulario. Es decir, ya no me agarro el contexto, me lo agarro arbitrario para que justo no sean vecinas, ¿va? Vamos a utilizar esta función, que es un logaritmo uniforme para samplear, ¿de acuerdo? Y esto nos va a dar cierto número de muestras negativas dada una palabra objetivo en una ventana, ¿de acuerdo? Vamos a llamar a esta función que nos permite mostrar palabras que no deben estar en el skipgrama, pero vamos a generar skipgramas con ellos, nada más que los vamos a etiquetar como skipgramas de muestreo negativo, ¿de acuerdo? Y los vamos a excluir de la clase verdadera, ¿va? Ahora, lo que les decía, ¿cuántos muestreos negativos son convenientes para generar un muestreo negativo? O sea, ¿cuántos elementos, perdón, son convenientes para generar un muestreo negativo eficiente? Bueno, de 5 a 20 muestreos negativos funcionan mejor cuando tengo conjuntos de datos pequeños. Cuando son conjuntos de datos muy grandes, entre 2 y 5 muestreos negativos son suficientes. ¿De acuerdo? Y dirán, ¿de dónde te sacas esos números? Ah, miren, aquí hay un paper. Hay un paper que habla sobre representaciones distribuidas, que es el primero que les había enseñado, ¿se acuerdan? Nada más que este en específico, perdón, el segundo, y aquí justamente habla de por qué esos parámetros son adecuados. ¿De acuerdo? Aquí están, miren. Método Next 5 seguramente se ha mostrado negativo de 5 elementos. Y aquí hay una estimación del tiempo que le tomó. ¿Va? Y el accuracy. Entonces hacen parámetros. ¿Ya lo vieron? ¿Dudas con eso? ¿Todo bien? Va que va. El código de se ve un poquito feo, ¿sale? Aquí fíjense, lo que voy a hacer es que voy a generar 4 muestreos negativos de palabras que no deberían generarse en el contexto. ¿Va? Y bueno, acá fíjense qué es lo que genera. Genera palabras que están fuera del skipgrama, ¿va? Son candidatos a el muestreo negativo para generar mis skipgramas, ¿ok? Ahora, ¿cómo voy a construir un conjunto o un ejemplo de entrenamiento para mis datos? Para el skipgrama positivo. Ojo, skipgrama positivo quiere decir que la palabra objetivo y la palabra contexto sí estén dentro de la ventana, ¿ok? Entonces, ya que también tenemos un número de palabras contexto que están muestradas negativamente, es decir, que no deben aparecer, vamos a agrupar en un tensor la palabra del contexto positiva y las palabras del contexto negativas, ¿vale? Eso va a producir un conjunto de skipgramas positivos etiquetados como 1 y de skipgramas negativos etiquetados como 0. Aquí déjenme enseñarles algún... Ay, ¿qué hice? Criterio 1. A ver, ahí está. Ahora sí, fíjense. Entonces, ¿cuál es el índice target? El 5. Esto es lo que les voy a... O sea, lo que les acabo de platicar es lo que les estoy enseñando. La palabra que queremos predecir es la palabra con índice 5. ¿Qué palabra es esa? In. ¿Cuál es el contexto de esa palabra? Las palabras 6, 2, 1, 4 y 3. ¿Sale? Si se dan cuenta, de todas esas,
Hay 4 palabras que no pertenecen al subcontexto, que son white, dash, shimmer y roll. Solamente hot sí pertenece, y se dan cuenta cómo genero las etiquetas. ¿Por qué 4 palabras que no pertenecen? Bueno, porque se acuerdan cuál era el tamaño que yo había decidido aquí arriba. 4. ¿Ya lo vieron? Si aquí le hubiera puesto 10, ¿cuántos ceros aparecerían en el vector? 10. Es decir, hay un muestreo positivo y muestreos negativos. Aquí estoy generando etiquetas para el modelo de lo que debe predecir. ¿Puedes explicar otra vez cómo sale ese 000? Sí. Básicamente esta es la etiqueta target que tú quieres que tu modelo prediga. Tú le vas a meter a tu modelo la palabra hot, perdón, la palabra in, ¿y qué quieres que maximice? La probabilidad de que aparezca hot como palabra contexto. ¿Pero qué quieres que, o sea, que no prediga? Pues que no prediga white, ni D, ni shimmer, ni roll. ¿Vale? Entonces a tu red neuronal tú le ingestas la vectorización de la palabra in, ¿sale? Se entrena la red para que los parámetros ajusten de tal manera que el vector más probable que resulte como output del modelo sea este, en donde la primera palabra representa hot, la segunda palabra representa white, la tercera palabra representa D, la cuarta palabra representa shimmer, la quinta palabra representa roll. Estos ceros indican que no está dentro del contexto de in. Y este 1 indica que sí está dentro del contexto de la palabra in. ¿De acuerdo? Y el context word es del muestreo negativo, ¿no? Del negativo y del positivo. Porque fíjate, aquí hay un muestreo positivo y aquí hay un muestreo negativo. ¿Sí? ¿Sí, sí? Sí, sí. Va, perfecto. Entonces, justamente, esa tupla de tensores, que es el vector target, el contexto y la etiqueta, va a ser un ejemplo de un entrenamiento para un modelo Word2Vec. Vamos a estar entrenando al Word2Vec con estas etiquetas, ¿vale? Con esquibramas, con modelos o con muestreos negativos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y fíjense que el target tiene la forma del vector, o bueno, tiene esta dimensión, 1, 1, quiere decir que es un numerito solito, ¿va? Mientras que el contexto tiene el tamaño de 1 más el muestreo negativo. ¿Sí? ¿Sí lo ven? ¿Cómo se los puedo escribir? Vamos a agarrar aquí. Por ejemplo, si yo les digo, el perro es bonito, voy a definir el tamaño de la ventana 1, ¿sale? Ahora quiero el contexto de perro. ¿Cuál es el contexto de perro? Perro, bueno, como pareja ordenada tiene que ser perro y él, ¿sale? ¿Y cuál es el otro contexto de perro? Perro y es, ¿cierto? Ahora, estos son esquibramas positivos, ¿cierto? Esquibramas positivos. ¿Cuál es mi objetivo con estos esquibramas? Mi objetivo es que el modelo maximice la probabilidad de que al yo, ahí no están viendo porque está, al yo pasarle la palabra perro, me devuelva ¿qué? Él o es, ¿cierto? Ahora, ¿cuáles son los esquibramas negativos? Digan un esquibrama negativo con la ventana de tiempo 1. O sea que sería perro y bonito, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Cierto? Perro, no, es que acuérdense que siempre tiene que ir su palabra objetivo en la primera entrada de la tupla. ¿Sale? Perro y bonito es el único esquigrama que no existe, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que voy a generar? Voy a decir, que voy a generar mi etiqueta de entrenamiento para que el modelo aprenda a identificar los contextos. ¿Sale?
y mi etiqueta va a ser 1,0,0. ¿Donde esto qué significa? Donde esto representa. De hecho, le voy a poner así. Nada más. Esto representa, si yo ingesto la palabra perro, la palabra él sí es parte del contexto y la palabra bonito no. Es decir, este vector básicamente lo pueden pensar como él y bonito. ¿Sí? Es el vector asociado a él y bonito. ¿Sí? Me está diciendo la etiqueta 1 indica que él sí es parte del contexto de perro, pero bonito no. Entonces, ahora regreso a mi código y les enseño cuál es la tupla de tensores que constituye el ejemplo del entrenamiento. Va a ser el target, que va a ser la palabra perro, el contexto, que van a ser mis índices, que son él y perro en mi caso, y la etiqueta. ¿Cuál es la etiqueta? Esta de aquí. En mi caso, mi etiqueta era 1,0, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Quedó mejor? Sí, ya. Más fácil, ¿no? Sí. O sea, al principio así como que asusta el skipgrama, pero realmente no pasa nada, ¿cierto? Entonces, fíjense aquí. Aquí simplemente estoy imprimiendo mi muestreo negativo para que vean las formas que tienen. El target solamente es una etiqueta, es un numerito. El contexto es una lista. Y las etiquetas son una lista del mismo tamaño que el contexto. ¿Sale? En este caso, como mi ventana es 4, para los muestreos negativos, por eso tengo 4 elementos más uno adicional, que es el que sí debe predecir. ¿Dudas? Ahora aquí lo que quiero que vean es que una palabra tiene múltiples etiquetas con unos. ¿Cierto? Porque en el ejemplo que yo les di del perro, esa es una etiqueta, pero también debe tener la etiqueta en consideración del es. Y también se va a ver como 1,0, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Dudas con eso? Simplemente el modelo tiene que aprender a predecir palabras en la ventana. ¿Sí o no? O sea, aquí tengo mis skipgramas, que son skipgramas válidos, ¿ok? Y fíjense en mis etiquetas. White Road sí viven en la vecindad, entonces ese tiene que estar de verde. Todos estos están de rojo con un muestreo negativo 4. Lo único que voy a hacer es etiquetarlos. 1, 0, 0, 0. ¿Sí? Entonces las ventanas no deben ser tan grandes. Como les decía, para contextos, más bien para conjuntos de datos pequeños, entre 5 y 20 ventanas. Para contextos grandes, entre 2 y 5 es suficiente, ¿de acuerdo? La próxima clase lo que vamos a ver es que vamos a compilar todos estos pasos en una única función. Vamos a generar un pipeline de TensorFlow y ya vamos a entrenar nuestro modelo y les voy a enseñar cómo se visualiza en el TensorBoard, ¿de acuerdo? ¿Dudas o preguntas? Otra pregunta rápida.